el moderador de esta sesión va a ser el profesor Hernán Chaparro, ya lo conocieron de una sesión anterior en la que estuvimos, y de frente vamos con él porque no tenemos mucho tiempo más para perder. Lo dejo a usted, profesor Chaparro. Así es, gracias más bien. Bueno, entiendo que además que también Lorena está con temas de tiempo, así que para hablar sobre la importancia de todo lo que son las ciencias del comportamiento, acá nos acompaña Lorena Lévano. Lorena es consultora del Banco Mundial y UNICEF. Ella es coordinadora, además, de Decision Lab, que forma parte, entiendo, de la Universidad Católica y además es docente en la Universidad Católica y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se ha formado como investigadora del Center for Social Norms en Behavioral Dynamics, esto es, digamos, en la Universidad de Pensilvania, que es la verdad una de las más prestigiosas en todo lo que es temas vinculados a comportamiento y salud, comunicación, ¿no? Así que muchas gracias, Lorena, por compartir con todos nosotros tu ponencia, y me imagino que a pesar de lo corto del tiempo, podremos conversar un poquito a ver cómo esto de las ciencias del comportamiento nos ayudan a entender los fake news, que parece que nos van a acompañar intensamente en todas estas semanas. Listo, muchas gracias, Hernán, muchas gracias por la presentación, por la invitación, Elohim, y a todos y todas los que están aquí. Efectivamente, además, un placer y un gusto estar después del doctor Montesano. Creo que todos estábamos tan, eso es una información tan importante la que nos da. Yo también enseño estadística, entonces ahí el tema de la causalidad es básico, ¿no? Hay incluso páginas web que te pueden decir, pues, las cosas más ridículas si uno solamente hace caso al tema de la causalidad o pensando en que una correlación es realmente una causalidad, en fin. Entonces eso sería todo un tema para otro speech, otra presentación, pero qué bueno que haya sido muy, muy claro ese tema, ¿no? Y efectivamente esto es algo que nos compete a todos y todas. No es que vacunándome yo voy a salvarme y se acabó, sino que todos tenemos que hacerlo juntos. Entonces creo que eso también es otro de los retos más importantes, y ahí es donde cada una de las personas que nos está viendo desde su lado, desde la comunicación, tiene que pues poner su granito de arena. Bueno, entonces para comenzar, primero vamos a hablar de cómo tomamos decisiones, y quizás yo sé que a pesar de que ha sido muy, muy interesante lo que nos ha contado el doctor Montesano, es probable que estemos un poco cansados, entonces también esos tests quizás nos van a ayudar a refrescar la mente. Entonces, por ejemplo, ¿no? Una prueba bastante rápida. Si yo les digo, ¿cuál es la mesa más larga? ¿La de la izquierda o de la derecha? Entonces, si quieren por ahí contestan por el chat, que voy a tratar de estar viendo. Pero al ojo yo diría, o sea, para mí claramente al ojo es la de la izquierda, ¿no? Seguramente muchos están diciendo, uy, no, pero ella es ciencia del comportamiento, ¿no? Me quieren engañar. Entonces, quizás algunos están diciendo son iguales, quizás piensan que la de la derecha. Entonces, lo que quiero decir con esto, y bueno, efectivamente, las dos mesas son iguales. Yo me he dado el trabajo de medirlas, cada una con esa línea roja, y medir que cada línea roja mide exactamente los mismos centímetros. Entonces, la gran conclusión inicial de esta prueba rápida es que lo que aprendemos a través de nuestros sentimientos, a través de nuestros sentidos, puede a veces ser engañoso. Entonces, quizás yo veo en un periódico, como decía, ¿no? 33% de efectividad, me quedo con esa sensación, y a pesar que me demuestren que no es verdad, yo voy a seguir pensando que la de la izquierda es más larga. Entonces, eso es digamos, conclusión clave de las ciencias del comportamiento. Cuidado con lo que percibimos. Muchas veces incluso la información que damos puede ser recibida de manera distinta por cada receptor. Entonces, esto también es muy, muy importante. Otra prueba rápida también, bastante divertida. Tenemos acá dos personas, Tom y Jerry. Entonces, digamos que si yo les pregunto cuál de los dos les parece más atractivo, más guapo, algunas personas me dirán Tom, algunas Jerry. ¿Por qué eso es importante? Porque cuando esto lo llevaron a un laboratorio para entender qué tipo de rostros eran más atractivos para los seres humanos, se dieron cuenta de que no era tanto si Tom o si Jerry era más atractivo, sino era un tema de comparación.
Por ejemplo, en la forma A, cuando ponen a un Jerry más o menos deforme, la gente suele elegir al Jerry uniforme. Y cuando en la forma B ponen a un Tom deforme, la gente suele elegir o como más atractivo al Tom uniforme o normal. Entonces, ¿por qué pasa esto? Y yo les voy a hacer otra pregunta, digamos, también de ámbito personal. ¿No les ha pasado que iban a un bar, a una discoteca para conocer a alguien, obviamente prepandemia, y decían, uy, no, pues, pero no puedo ir con mi amigo, mi amiga, que es así churrísimo, porque no, o sea, me van a ver como menos, ¿no? O me voy con la que, con la que está más o menos. Ya, ese efecto de comparar siempre es algo que tenemos los seres humanos. Entonces, la gran conclusión número 2 es que siempre tendemos a comparar la información. ¿Y por qué esto es importante? Porque en el tema de las vacunas, por ejemplo, también va a ser fundamental y van a pensar, uy, sí, pues, pero este es 75, o esta es, imagínense si nos quedáramos con el efecto ancla que acaban de mencionar de 33, es 33 versus la de Pfizer que es 95 o etcétera, ¿no? Entonces, este hecho de que comparamos siempre para tomar elecciones o para, sí, o para decidir algo, es también uno de los elementos clave de las ciencias del comportamiento. Entonces, todo lo que les he comentado hasta ahí, tanto la percepción visual de las mesas como la atracción, estamos tomando esas decisiones como una parte del cerebro que se llama sistema 1. Ese sistema 1 es ágil, intuitivo, práctico, automático y emocional. Entonces, esto, lo que utiliza ese sistema 1 son heurísticas. Las heurísticas son atajos mentales. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, imagínense que estamos cruzando la calle. Cuando cruzamos la calle no hacemos pues un cálculo físico, ¿no? Con el espacio, la velocidad y el tiempo, ¿no? No es que estoy viendo el carro y digo, ya, a ver, ¿a cuánto de velocidad está el carro? ¿A cuánto de velocidad debo caminar yo para que no me atropelle? Simplemente al ver tenemos una em, respuesta ágil y automática para cruzar la pista. Y esto es mucho mejor que si hiciéramos pues la fórmula, ¿no? Porque si ya hicimos la fórmula ya nos atropellaron. Entonces, este sistema 1, digamos, es así, automático y es muy útil porque nos permite tomar estas decisiones de manera eficiente, como por ejemplo caminar, actuar frente a una emergencia, etc. Ahora, les pregunto, vamos a utilizar la otra parte del cerebro. Entonces, tenemos un bate y una pelota de béisbol que cuestan 110, imagínense, soles, y el bate de béisbol cuesta 100 más que la pelota. Entonces, si yo les digo rápidamente, sin que tengan que sacar su calculadora, su Excel o su papel, y les digo, ¿cuánto cuesta la pelota? O sea, si les muestro solamente este enunciado de 110 y 100, ¿cuánto cuesta la pelota? Entonces, al ojo, cualquiera me va a decir 10, porque nuestro cerebro está programado para tomar decisiones rápidas. Entonces, tenemos 110, 100, y obviamente nuestro cerebro nos va a decir 10, a menos de que alguien haya estado haciendo pues el cálculo, ¿no? Y en el cálculo aritmético nos dicen que x es igual a 5. Ahora, ¿qué queremos decir con esto? Que también hay otro sistema que también es muy útil, que es el sistema 2. El sistema 2 es lento, racional, lógico, deductivo y estructurado. Es un pensamiento reflexivo, pero es muy exigente porque me toma muchísimo tiempo. Como yo decía, no sería nada útil que usemos el sistema 2 para cruzar una pista, pero tampoco sirve que usemos el sistema 1 para hacer un cálculo matemático. ¿Y por qué esto es importante? Porque todo lo que yo veo, yo soy politóloga, y entonces todo lo que yo veo en las políticas públicas, en el derecho, en la economía y muchas veces en la propia comunicación, está pensado para un individuo totalmente racional. Está pensado para alguien que puede, uno, leer toda la información que le brindan, comprender toda la información que le brindan, y esto no es real. Nosotros, o sea, el único ser, digamos, por así decirlo, que no es un ser, pero ser que es 100% racional es el de la izquierda, es un robot, ¿no? Los seres humanos somos irracionales, pero no irracionales porque no tengamos razón o racionalidad, sino porque muchas veces y la mayoría de veces tomamos decisiones y entendemos la información a través de ese sistema 1 que es ágil y automático. Entonces, el concepto de irracionalidad no capta bien el comportamiento y no nos ayuda para nada ni en la gestión pública, como pongo ahí, ni tampoco en la comunicación. Entonces, ¿cómo decidimos? Como les digo, no siempre buscamos razones lógicas, o sea, si tuviéramos como esta imagen del cerebro, muchas veces creo que comunicamos para seres que son como la izquierda, que pueden tener cubículos ordenados para todo, pero hay que pensar también que hay otros factores que están en juego, como son las creencias, las preferencias, el entorno social, las emociones.
la mirada de los demás y los instintos. Entonces, esto es básico en realidad. Y entonces, ahora lo que me toca es decirles, por ejemplo, algunos ejemplos para que vean o sea, cuán presente está día a día, ¿no? Yo les hacía este ejemplo del efecto ancla, ¿no? No sé si alguna vez han ido a esas tiendas de departamento, y van a comprar, no sé, un televisor. Entonces ven un televisor que está a 1.000 soles y que está más o menos, ven uno que está a 4.000, que es el televisor de sus sueños, Smart TV, Full HD, no sé ya en qué 8K, 10.000K, no sé cómo está ahora, pero está perfecto. Y ven el mismo televisor, pero con una funcionalidad chiquita más a 8.000. Y ustedes dicen, ah, pues es una ganga el de 4.000, porque está casi, casi como el de 8.000, y entonces me compro el de 4.000. ¿Por qué esto es un efecto ancla? Porque el de 8.000 solamente lo están usando como referencia para que ustedes compren el de 4.000. En realidad nadie quería que compraran el de 8.000. Está solo ahí para hacer el ancla visual de, ah, ya, eso es lo que no quiero y elijo el de 4.000. Entonces, imagínense cuánto está en nuestras vidas, ¿no? O te ponen que estaba, no sé, pues la ropa que querías comprarte estaba a 100 y ahora está a 70. Y siempre ha estado 70, pero el 100 era el efecto ancla. Otro sesgo que también es clarísimo es, por ejemplo, el blind spot bias, que es aquel que dice que a veces pecamos en que no podemos entender cuáles son nuestros errores, pero claramente vemos todos los errores de los demás. Entonces creo que eso es uno de los clave. Y podemos ver esto en todos los comportamientos y en ese tema del COVID, si se dan cuenta es, uy, qué irresponsable el que le pasó, qué mal esto, qué mal el otro. Y yo no me doy cuenta que no me lavo las manos, que no uso bien la mascarilla, etcétera. Entonces, siempre comunicar con ejemplos de otros es positivo porque uno no se ve a sí mismo como aquel que infringe las reglas o que no hace las cosas bien. Y en tercer lugar, otro que también puede ser clave es ese sesgo de confirmación. Entonces, lo que pasa aquí, y es muy importante para la comunicación, es que solemos consumir información que confirma nuestras creencias previamente existentes. Es decir, si yo creo que, no, que la vacuna no sirve, voy a consumir periódicos, canales de televisión que me digan que efectivamente no sirve y viceversa. Es más, este sesgo de confirmación se hace aún más grave con las redes sociales, porque en las redes sociales el algoritmo hace que, y nuestros amigos también, nuestra propia red social, hace que nos rodeemos de personas que piensan igual que nosotros. Entonces, si yo pienso que la vacuna tiene un 10% de efectividad, me voy a rodear de personas que me digan y redigan que esto es así, y el algoritmo me va a mandar información, ya sea en TikTok, en Facebook, en Twitter, información que me diga lo mismo, porque esas son las personas que me rodean. Entonces, ojo con eso, que creo que son puntos muy, muy importantes. Y acá, bueno, hay 8 de los que he elegido 3 que son cruciales para la comunicación, pero tenemos, o sea, muchísimos, todos los que ven aquí, que son más de 200 sesgos, pueden agruparse como en 4 grandes puntos, que es cómo consumimos la cantidad de información que nos rodea, cómo hacemos para recordar algunas cosas y otras no, cómo hacemos para tomar decisiones rápidas bajo presión y cómo hacemos para darle significado a las cosas que nos rodean. Entonces, eso, como les digo, es bastante complejo, pero ahí he sacado algunas como pepitas, ¿no? Que nos pueden ayudar con ideas clave. Entonces, ya con esto podemos redondear qué son las ciencias del comportamiento. Y las ciencias del comportamiento utilizan en realidad todo este conocimiento empírico, porque todo esto que les digo de los sesgos y todos estos como jueguitos que les he puesto al comienzo, son conocimiento empírico acumulado. Es decir, se han hecho experimentos con cientos de miles de personas para entender cómo es que los seres humanos tomamos decisiones. Entonces, todo ese conocimiento sobre preferencias, creencias y expectativas se utiliza ahora para hacer intervenciones contextualizadas más efectivas para producir los cambios en el comportamiento, donde obviamente la comunicación es una parte pues central. Y aquí mencionar también que las ciencias del comportamiento se basan en 3 factores básicos. Uno, obviamente, son los factores individuales, que más o menos diría yo que se centran en todos estos sesgos que les he ido mencionando. Cómo es que las personas se enfrentan a toda esta información que debemos procesar, cómo podemos simplificar procesos, etcétera. Pero también tenemos otros 2 componentes, como el factor ambiental y de diseño. Entonces, por ejemplo, parte de la conducta está determinada por nuestro entorno y el simplificar, tomar una decisión es muy, muy importante. Por ejemplo, en Alemania, antes se veía que había un porcentaje muy bajo de personas que donaban órganos. Entonces, lo que decidieron decir es,
ya no que la pregunta sea si quieres donar órganos o no, o sea, la opción automática es que donas órganos, y si quieres no donar órganos, estás en total libertad de hacer el papeleo para decir que no quieres hacerlo. Pero ese cambio tan simple del diseño, ¿no? Del estado predeterminado, hace que las cosas pues cambien para bien para el comportamiento deseado. Finalmente, una cosa en la que yo soy especialista, porque como decía Hernán, bueno, yo he trabajado un tiempo en el Centro de Normas Sociales. Entonces, aquí lo que vemos es que además de todos estos factores individuales y de diseño, algo fundamental son los factores sociales. Es decir, la mayoría de nuestras decisiones no solamente las tomamos basadas en lo que nosotros creemos o pensamos, sino en lo que piensa y cree nuestro entorno. Y eso lo voy a profundizar un poquito más en los siguientes minutos. Otra cosa que también les podría ser de utilidad para el futuro es esta metodología EAST, que es, al traducirlo al español, es fácil, atractivo, social y oportuno, pero que para Latinoamérica los especialistas en ciencias del comportamiento dicen que deberíamos agregarle uno más, que es el fun o divertido. Entonces, lo que nos dicen es que todas las estrategias comunicacionales e incluso las intervenciones de política pública que hagamos tienen que ser fáciles. O sea, tenemos que eliminar el esfuerzo que hacen los ciudadanos para tomar las decisiones, tenemos que hacerlos atractivos, tenemos que hacerlos sociales y mostrar que los comportamientos que queremos promover son apoyados por los demás. Tenemos que hacer también esto oportuno, ¿no? O sea, no vamos a hacer una campaña, no sé, pues de inscripción a la escuela en julio o en diciembre, ¿no? Sino que se hace en marzo. Y por último, decían que en Latinoamérica, o sea, nada de eso sirve si no lo hacemos divertido. Necesitamos un componente lúdico, un componente que nos haga sentir, o sea, que estamos haciendo algo divertido, porque si no, no. Entonces, ponerle la música que está de moda, ir con personajes de que están de moda, etcétera, va a ser fundamental, sobre todo en esta región del mundo. No se preocupen, Hernán y Elohim deben estar con el tiempo, pero ya pregunté y puedo demorarme unos 10 minutos más, así que todo bien. Y luego, en cuanto, ya después de haber visto cuál es la solidez teórica que está detrás, ahora sí me gustaría darles los tips de cómo usar estas ciencias del comportamiento para comunicar mejor, de nuevo con las disculpas del caso, porque yo no soy especialista en comunicaciones, pero sí creo que desde las ciencias del comportamiento y desde esta parte más académica podemos darles un montón de tips sobre cómo usarlo, y ustedes pueden ya tomarlo con su expertise de la comunicación. Entonces, en primer lugar, como que lo clave para iniciar el cambio del comportamiento es entender cuáles son los comportamientos clave. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo que al inicio de la pandemia no nos decían que teníamos que usar mascarillas. Eso ni siquiera se pensaba, solamente nos habían dicho lo de distanciamiento social. Hoy en día sabemos que hay un número alto de comportamientos que tenemos que tener para, por ejemplo, prevenir el contagio. Entonces, no solamente tengo que usar la mascarilla, no solamente tengo que distanciarme y lavarme las manos, sino también ventilar espacios cerrados. O sea, imagínense toda la sobrecarga cognitiva, ¿no? El cansancio cognitivo mental que puede ser, uy, no me debo tocar la cara, se me cae la mascarilla, distancia, ver que nadie se me acerque, lavarme las manos cuando llego. O sea, a veces uno está tan cansado de todo el día de estar trabajando, estudiando, lo que sea, si tienes que estar fuera de casa y quieres comer algo, ¿no? Y se te olvida lavarte las manos. Entonces, este comportamiento que es clave, tenemos que entender en qué momento se da y con quiénes se da, en qué espacios, etcétera. En segundo lugar, tenemos que identificar qué barreras existen para que se den o no se den los comportamientos. Entonces, por ejemplo, aquí sacaba un ejemplo de Behavioral Insights Team, y acá nos decían, ¿no? Si nuestro comportamiento clave, imaginémonos que de los 4 nos vamos a centrar en uno, porque sería imposible hablar de los 4 hoy, el correcto lavado de manos. Uno, ojo, que es el correcto lavado de manos. No solamente es que te laves o sea, que es el agua corriendo y tú nomás sin jabón, o te pones jabón, pero te lavas 2 segundos, ¿no? Entonces, 20 segundos, y estar con todos los tips ahí. ¿Y qué podría pasar? O sea, ¿cuáles son las barreras para no hacerlo? Uno, que es algo que pasa mucho en Perú, que no tienes, pues, los recursos para lavarte las manos. O sea, no tienes agua corriente, no tienes ni agua ni desagüe. Entonces, ¿cómo le podemos pedir a la ciudadanía eso si ni siquiera hay agua y jabón? Pero imaginémonos que tenemos agua y jabón. De repente no estoy
de repente hay mucha gente que no sabe que tiene que lavarse las manos antes de sacarse la mascarilla. De repente hay gente que no lo recuerda. De repente hay personas que no saben que son 20 segundos y lo hace 5 y de repente no termina de matar las bacterias, los gérmenes que están ahí. Entonces siempre es importante ver todo esto. Y además, ahí el otro muñequito que está abajo como pensando, puede ser que yo tenga la intención de lavarme las manos y hasta ahí estoy bien, pero estoy muy cansada, estoy muy ocupada. Imagínense una mamá que llega después de trabajar a la casa, ¿no? Y que el niño, el hijo, la corre a abrazar. Entonces ahí tienes que decir, uy, no, obvio, me voy a lavar las manos un ratito. De repente, por instinto, con ese sistema automático, lo abraza, la abraza y termina contagiándolo. Entonces, es este nivel de pensar en cuáles son las barreras paso por paso para comunicar. Y bueno, ya en tercer lugar, podríamos identificar los sesgos que pueden estar presentando las personas. Acá podría ser, como les decía, el sesgo de consistencia o confirmación, que es el enfocarme en la información que ya sé, que es similar a la que yo creo. El sesgo del presente, como les decía también, ¿no? Quizás ahí me gana el hambre que tengo en el segundo y no pienso en las consecuencias a largo plazo. Esto suele pasar y en Perú yo creo que lo de la comida es muy, muy importante. También tenemos el tema de las normas sociales en las que voy a profundizar en la siguiente slide y la sobrecarga cognitiva. Pues es imposible estar pensando en todos los temas a la vez si no tengo un recordatorio. O sea, yo me pongo literal, tengo una pitita roja en la mano derecha para acordarme, no tocarme la cara. O sea, sí estoy utilizando las ciencias del comportamiento en mí misma, pero creo que esto podría ser también muy positivo para que ustedes lo entiendan y lo puedan aplicar también en su comunicación. Y en cuanto a las normas sociales, también era una pregunta abierta, ¿no? ¿Cuántas veces ustedes han hecho algo que no querrían hacer, pero porque la sociedad los condicionaba? O sea, los condicionaba porque ven, ah, ya todo el mundo hace esto, entonces yo lo hago, ¿no? Imagínense de adolescentes porque sus amigos fumaban o tomaban, ustedes querían no querían, pero fumaban y tomaban porque los demás lo hacían. O lo hacen porque creen, los demás creen que deben hacerlo. Entonces, imagínense, yo pongo este ejemplo de que toda la familia quería que fueran abogados, entonces estudiaron derecho, pues, ¿no? No porque quisieron, sino por la presión social de lo que piensan los demás que uno debe hacer. Entonces, entender esto también es muy importante, porque si todos en mi casa dicen que los que se vacunan están locos, que son A, B y C, pues no lo voy a hacer, de repente no porque yo no quiera, sino por la presión social, ¿no? Entonces, ojo con eso también. Y en cuarto lugar, que ya no es tanto un tema de comunicar, sino un tema más de implementación de intervenciones, es hacer la elección del comportamiento sencilla. O sea, si yo quiero que las personas se laven las manos antes de entrar a un lugar, pues pongo una estación de lavado de manos afuera de aquel lugar y les explico claramente cuáles son los pasos, ¿no? Y bueno, ya para redondear, porque se nos va el tiempo, las recomendaciones finales, y en este caso pues sería igual, muy de acuerdo con lo que decía el doctor Montesano, que tenemos uno, la confianza y la honestidad, o sea, declarar de manera abierta lo que honestamente se conoce y se desconoce. O sea, al inicio nos decían, hay un montón de cosas que no sabemos, recién estamos entendiendo el virus. Y creo que esa honestidad nos ayudó a como decir, ok, bueno, estamos esperando más información científica. En segundo lugar, la sencillez, que sea la información coherente y específica y clara en las recomendaciones, porque a veces veo, no sé, pues artículos videos, entrevistas en las que nos dan tanta información, pero la recomendación no es clara. Acá, por ejemplo, el doctor ha sido clarísimo, ¿no? O sea, todos tenemos que vacunarnos si queremos llegar a que la vacuna sea efectiva. Entonces, porque no depende de uno, sino de varios. Entonces, ahí está clarísima la recomendación, coherente con lo que se ha encontrado en la ciencia y específica. También tratar de reducir la incertidumbre, o sea, yo sé que a veces puede vender más poner estas cosas, ¿no? Pero está pésimo, pues, que periodistas pongan porcentajes o números, cifras que no son reales. En cuarto lugar, la empatía, creo que también a veces se nos olvida y es reconocer el impacto que las noticias pueden tener para los individuos y para la vida de los individuos. Y la quinta, creo que, bueno, para mí es la más importante, pero también por mi sesgo a este tema en específico, que es que tratemos en la medida de lo posible de difundir comportamientos positivos. Muchas veces las campañas, los titulares, las noticias están basadas en el comportamiento negativo. Miren a todas las personas que están haciendo esto mal. Miren a todas las personas que usan mal la mascarilla.
miren a todas las personas que no se quieren vacunar. Lo que estamos haciendo con esto es promoviendo el comportamiento negativo que no es deseado, estamos normalizándolo y lo estamos convirtiendo en una norma social. Bueno, en general en este caso una norma descriptiva, estamos describiendo que esa es la norma. Entonces aquel que quiere comportarse bien dice, bueno, si todos lo hacen, ya pues yo también no uso mascarilla, yo también viajo, yo también salgo. Entonces, balancear entre el ejercicio de informar y promover buenos comportamientos creo que también es importante. Quizás podrían poner, a pesar de que todos sabemos o creemos que tal cosa está mal, lo siguen haciendo. O sea, siempre poner la sanción social cuando se ponen comportamientos negativos creo que sería muy importante para poder reducirlos. Y un ejemplo clarísimo de una comunicación pues, que está basada en la ciencia, clara, visual, etcétera, es esta del diario El País, que ya la deben haber visto, ¿no? Es de octubre del año pasado y ponen a las personas infectadas en rojo, a las que entran en verde y dicen, bueno, ¿qué pasa con ventilación, sin ventilación, con mascarilla, sin mascarilla? Ponen las conclusiones bastante visuales, etcétera. Entonces creo que ese es un ejemplo de cómo comunicar bien. Y bueno, espero que esto les sirva de algo. Ahí les dejo por si acaso mi correo y mis páginas de Academia en LinkedIn. Y sí, como decía Hernán, también estoy en Perú incentivando el uso de las ciencias del comportamiento desde Cifran Lab. Entonces también hacemos investigaciones e intervenciones de acuerdo a la coyuntura y encantada de seguir hablando con ustedes en algún momento si así lo desean. Gracias. Muchas gracias, Lorena. Creo que ha sido muy interesante e ilustrativo lo que has venido planteando. Perdón, estoy yo sin la cámara. Ahí. A ver, yo lo que voy a hacer es un comentario rápido, hacerte una pregunta y luego iré anotando acá las preguntas. Agradecería que los que están en estos momentos han escuchado la exposición de Lorena y esas cosas que se les están pasando por la cabeza, pues escribirlas para que Lorena pueda comentar, ¿no? Me imagino que tendrán ahí más de una inquietud. Bien, comenzando por el lado de los comentarios. Uno, me parece realmente muy importante que menciones los trabajos de Kahneman. No me acuerdo ahorita si lo mencionaste o no, pero para el auditorio, Kahneman es un psicólogo, terminó siendo el equivalente al premio Nobel de Economía, que entiendo que no existe en el premio Nobel, si la memoria no me falla, Economía, pero es el equivalente del premio Nobel de Economía, o directamente el Nobel de Economía, en fin, pero a lo que voy es que todos estos trabajos son en sí mismos, o sea, no solamente son en sí mismos interesantes, sino que han sido reconocidos por su aporte en la academia hace un buen tiempo, ¿no? Y me parece muy importante esta forma de entender de otra manera las emociones, porque cada vez que, como tú has mencionado, ¿no? Cada vez que se habla de irracionalidad, la gente creo que entiende en su cabeza no lógica, imprevisibilidad, ¿no? Azar puro, cuando justamente el aporte de Kahneman es, oye, las emociones se importan, están todos los trabajos por el lado de la neurología de Damasio, ¿no es cierto? Este libro inicial, digamos, El error de Descartes, donde muestra algo semejante a lo de Kahneman, ¿no? Desde el lado neurológico, como qué importante es en el funcionamiento, en la toma de decisiones, mejor dicho, cotidiana, no quiero usar la palabra racionalidad, la emoción, ¿no? Que siempre era vista como fuente de error y más bien tanto Damasio por el lado neurológico, Kahneman por el lado de la psicología económica de alguna manera, subrayar que más bien la emoción está presente, para comenzar, no te puedes evadir de ella, y que más bien bien utilizada, que es a donde quiero ir, puede ayudar a tomar mejores decisiones, ¿no? Y justamente ese es mi comentario, porque creo para los acá asistentes, qué importante es para un comunicador, en general, para un periodista en particular, saber que uno funciona en lo que Lorena ha planteado, este sistema 1, ¿no? O sea, tendemos a hacer
decisiones rápidas. Tendemos, y sobre todo el sistema 1 está, digamos, evolutivamente, se plantea que es o sea, se desarrolla antes que el sistema 2, filogenéticamente en la evolución humana y dentro de nuestra propia vida, porque es lo que el básico conjunto de herramientas para responder a cosas como el miedo, por ejemplo, ¿no? Protegernos, cuidar nuestra vida. Y entender uno como periodista, uno como comunicador, que tiene que tener el sistema 1 en la mano, porque también nos ayuda a entender rápido las cosas, pero que también tenemos que progresar en el sistema 2, porque finalmente hay una responsabilidad, ¿no? Y que luego eso hay que transformarlo, un poco lo que planteaba Lorena, al momento de comunicar de manera sencilla. O sea, ¿qué responsabilidad le da un comunicador de poder captar, digamos, las cosas, darse cuenta que no tiene que reaccionar de manera automática, que tiene que procesar, elaborar, para luego volver a este sistema 1, digamos, a esta lógica, este IS-F que tú mencionabas, para poder comunicar con sencillez lo complejo, ¿no? Eso me parece muy importante, más todavía, y con eso termino mi comentario, en un ámbito como el que de acá, los acá interesados, periodistas, que les interesa, seguramente cubren varias cosas, pero una de ellas es el tema de salud, y donde por lo tanto tienen que interactuar con médicos que están por formación acostumbrados a la rigurosidad científica. Si el paper no dice eso, yo no digo lo contrario, y que les resulta muy complicado comunicar, para bien, el doctor Monsanto es un ejemplo de más bien el ejercicio de esa competencia comunicativa, pero no es lo usual. Ustedes periodistas se van a encontrar con muchos médicos que entienden y se mueven o sea, están adiestrados en moverse en sistema 2 y les cuesta comunicar con sencillez, ¿no? Buena parte del problema de ayer y hoy es eso, ¿no? O sea, uno, hay una intencionalidad política, es obvio, porque además lo que no se dice es que el señor Bustamante, aparte de médico, es candidato por el fujimorismo al Congreso. Eso no se destaca, pero ese es el personaje. La importancia de poder aclarar qué significa, ¿no? O sea, de nuevo, lo complejo, sistema 2, ponerlo al momento de comunicar en sistema 1. Bien, hasta ahí llegan mis comentarios. Yo tenía un par de preguntas y ya veo que están acá llegando otras. La verdad, una, para no complicar. Ahí, Lorena, ¿cómo, digamos, no sé, tus reflexiones sobre en qué medida una lógica de polarización, que es lo que, o sea, yo antes pensaba hasta hace una semana que la polarización era un proceso que se estaba dando. Había data, yo estoy vinculado por la mesa consultiva al IEP, veíamos en un momento que estas autopercepciones de izquierda a derecha se iban extremando, pero mi sensación era, oye, bueno, hay un proceso de polarización, producto del desgaste, de representación, ok, pero creo que en estos días es evidente que si bien eso se da, también hay una intencionalidad de ciertos sectores de polarizar. Y creo yo, y me gustaría tu comentario, que cuando hay una lógica de polarización que pasa, creo yo, dime tú, por un proceso de estereotipación, ¿no? De estereotipar, que eso está en lógica sistema 1, o sea, si yo estereotipo, estoy dándole alimento, es como azúcar al sistema 1, ¿no? ¿En qué medida oblitera, en qué medida dificulta el desarrollo de un pensamiento más de elaboración, de análisis costo-beneficio, que es sistema 2, y que de algún modo la democracia necesita deliberar, ¿no? Y no generar de manera automatismo, ¿no? En fin, ahí tu comentario. Gracias, Hernán. Súper interesante. Yo asentía casi el 99% de cosas que decías, porque totalmente de acuerdo, y como politóloga entiendo pues perfectamente cómo es que está la política, que a veces la vemos demasiado como en la estructura, ¿no? Dentro de los círculos sociales, en el más grande, puede afectar tanto las decisiones individuales, y efectivamente lo es.
hay un paper muy importante bueno, que todavía no está, lo están haciendo, aún no sale en la revista Science, ¿no? Que igual de nuevo voy al sistema 2, pero sí, en una de las revistas más importantes de ciencias del mundo, en el cual se han utilizado diversos países, entre ellos Colombia, España, Estados Unidos, para entender cuál es la gravedad de que la falta de confianza en uno, la ciencia, y dos, en la política o el gobierno, pueden afectar al no usar o al usar estas medidas de seguridad para combatir el COVID. Entonces, por ejemplo, en países aquellas personas que no confían en la ciencia o que no confían en el gobierno, hacen caso omiso a la información que llega de usa la mascarilla, lávate las manos, etcétera. Entonces esto es gravísimo, porque tú estás diciendo que a veces por un tema político la gente quiere minimizar lo que dice el gobierno e incluso la ciencia. O sea, ya lo que estamos viendo entre ayer y hoy día es el colmo de que estamos mintiendo con datos científicos. Entonces, lamentablemente esto está ya, no es un problema como estaba viendo en el chat también, ¿no? Yo creo que fundamental y centralmente sí es un tema de la comunicación. O sea, los comunicadores tienen un lugar privilegiado para poder cambiar los comportamientos de las personas, sí, pero también como veía en otros comentarios, hay, o sea, todo el sistema ya en el Perú, el sistema de creencias, de la falta de confianza en instituciones, de la falta de capacidad de reflexión de los ciudadanos por los bajos niveles educativos que tenemos, todo eso ya nos está jugando en contra y por eso vemos que tenemos uno de los mayores niveles de contagio del mundo. O sea, es realidad triste porque es como ver cómo es que las fallas sistémicas y estructurales de décadas nos están jugando en este momento en contra. Entonces, esto del sesgo de confirmación es básico, ¿no? Si a mí nunca me han enseñado en el colegio a criticar la información que leo, a discutir las fuentes de información que leo y solamente es para porretear y copiar y pegar la información que veo en internet, pues nunca voy a entender lo demás y ya es un proceso pues de años y de décadas que vamos a tener que aprender. Sin embargo, para terminar con una nota más esperanzadora, yo creo que sí podemos desde la comunicación, sobre todo, ayudar y es eso, ¿no? Algunas preguntas eran de cómo hago para comunicar si es que yo digo A y el receptor entiende B. Entonces, es ponerlo de la manera más sencilla posible para que no, o sea, para evitar, porque de todas maneras va a haber una transformación entre lo que yo digo y lo que me entienden, pero para que esa transformación sea mínima, ¿no? Entonces, esa sería mi reflexión sobre eso. No sé si quieren hacer alguna pregunta más del chat. Sí, a ver, acá voy. Creo que, digamos, hay varias preguntas, pero creo que se han ido respondiendo. Acá hay una que más bien plantea otro tema que dice, saliéndose un poco de la comunicación, y dice, ¿cómo aplicarías o qué reflexión te sugiere todo lo que es ciencias del comportamiento al ámbito educativo? Genial, eso me encanta porque, bueno, yo les cuento que estoy en UNICEF ahora, en UNICEF Innocenti, que es la base de la investigación en UNICEF en Italia, y estamos justamente viendo cómo usar las ciencias del comportamiento para la educación en África y Asia. Entonces, lo que estamos haciendo en estos países es tratar de entender todos los sesgos cognitivos, todas esas creencias y percepciones que tiene toda la comunidad educativa, y para eso tenemos que entender a los estudiantes, a los docentes, a los directores y a los padres de familia. Entonces, por ahí estamos cambiando un poco. Y yo creo que en realidad sí, pues el futuro está en eso, en los niños, ¿no? De nada ya vale, o sea, digamos, vale y tenemos que actuar con los adultos, pero es mucho, mucho más difícil cambiar comportamientos en personas que ya están en edades adultas. También desde Decision Lab estamos trabajando con el Ministerio de Educación, por ejemplo, para la reapertura de escuelas. Entonces, lo que ahí estamos haciendo es campañas, una campaña comunicacional, pero que va a ser ya aplicada cuando las escuelas reabran, usar pósters para incentivar a que los niños recuerden los hábitos de limpieza. Por ejemplo, poner en el baño un póster del baño de los niños y niñas diciendo no te olvides de lavarte las manos y esto con superhéroes, ¿no? Con componentes lúdicos para que los niños se acuerden y además quieran ser como este superhéroe para poder eh, presentarles, ¿no? Quizás veo que en mi casa nadie se lava las manos, pero yo quiero ser diferente, yo quiero ser un superhéroe, entonces me lavo las manos y cosas así. Entonces, creo que eso es fundamental, comenzar a cambiar. Creo que los niños a veces nos enseñan más a los adultos. Por ejemplo, yo vivo en Estados Unidos y en Estados Unidos las escuelas en muchos estados ya están reabiertas y no hay contagios.
¿Y por qué? Porque los niños tú les dices, te pones la mascarilla y no te la quitas, y no se la quitan. Entonces, de verdad, para terminar quizás con esta opción más positiva, yo sí creo que podemos cambiar y desde los niños, niñas y adolescentes, que esa sea nuestra esperanza y comuniquemos también para ellos y ellas que muchas veces se nos olvida. Y una, creo yo, por los tiempos, una última pregunta que me parece interesante y yo la voy a aderezar con mi experiencia, digamos, de vida, no de experiencia para responderla. Acá hay pregunta, dice, ¿cómo o sea, generalmente, si estoy entendiendo bien la pregunta, es cómo, o sea, tomando en cuenta que hay una serie de prácticas ciudadanas de medicina por sabiduría familiar, ¿no? En el mundo andino hay un montón de automedicación en función a hierbas, tradiciones y cosas. Acá la pregunta es cómo utilizar las ciencias del comportamiento para tratar de promover prácticas saludables en una población donde, digamos, sus propias alternativas tradicionales podrían ser buenas, pero no siempre. Y pongo acá, digamos, un ejemplo de una época que trabajé en MINSA con el Banco Mundial, que era el objetivo, digamos, uno de los motivos, creo que todavía lamentablemente, de mayor mortalidad en la mujer es desangrados, partos mal atendidos, ¿no? Y esto pasa por embarazos que vienen con problemas que una partera normalmente los podría atender si no tendrían riesgo, pero si hay riesgo, ocurre que la madre fallece en el proceso del parto. Entonces, el objetivo, estoy hablando de un proyecto en los 90s, era que la mujer aprendiera que tenía que ir por lo menos 3 veces a hacerse un control al centro de salud. Cuando hicimos el diagnóstico, lo que teníamos era que problemas materiales, la distancia de la red, o sea, era un costo de traslado grande, pero además tenías barreras culturales, era el médico, o sea, qué miedo, no me atienden bien, me maltratan. Entonces, ya no era solamente la creencia, sino la percepción de esa modernidad que finalmente para ella era una amenaza. Pero, en fin, eso es contextualizando, pero en general, ¿cómo vincular, ¿no? Digamos, la modernidad, vamos a decir, institucional, los servicios de salud del Estado, finalmente, más allá de que sean muy o no muy modernos, y las creencias sobre salud de la gente desde la ciencia del comportamiento, ¿no? Gracias, Hernán. Sí, totalmente de acuerdo también con ese punto. Y ahí mencionar pues, que tú has dicho las dos cosas, ¿no? O sea, una cosa es que estructuralmente llegue el servicio, que eso ya de por sí es un problema en sí mismo y muy difícil de resolver. Pero en segundo lugar, si llega, cómo la gente no lo usa. Y ahí, pues, también creo que hay que entender muchísimo. O sea, faltan muchos estudios antropológicos en los lugares específicos para entender qué están proponiendo y qué se está haciendo. Entonces, no puede pues llegar una persona quechohablante y que no le entiendan o que el médico le grite por no entenderle. O sea, también necesitamos una preparación de los médicos a los contextos locales, que muchas veces no se hace por falta de recursos. Porque si no, pues, ¿cómo voy a confiar en alguien que ni siquiera hable mi idioma? O que ni siquiera entiende cuáles son mis problemas. Imagínense que le digan, pero ¿cómo no te lavaste? ¿Cómo no te hiciste esto? Si no tengo agua, no tengo jabón. ¿No? Entonces, eso también, la empatía yo creo que es básica para poder comunicar estos dos mundos, si queremos así decirlo. Y sí, por ejemplo, en eso se ha trabajado muchísimo desde la ciencia del comportamiento, pero en India ellos tienden a no usar baños ni letrinas, sino que hacen este open defecation, ¿no? Que defecan al aire libre, que trae muchísimos problemas a la salud. Entonces, lo que se ha hecho es, se hace dentro de la comunidad, que suelen tener ellos reuniones comunitarias, se explica con ejemplos, ¿no? Cómo es que esto hace daño, por qué hace daño, pero no es que se escriba un paper ni se les diga 60% o porcentaje del virus o porcentaje de niños que le va a dar histeria, sino que les enseñan, o sea, con ejemplos, mezclando el agua, imagínate, con barro para mostrarle cómo se vería, etcétera, etcétera. O sea, con cosas muy claras y visibles les enseñan qué sirve y qué no. Entonces, también yo he visto hasta TikToks de hombres hablando en quechua, explicándole a la señora, señora, utilice su mascarilla, cámbiensela, ¿no? Necesitamos más gente como él que hable su idioma, pero no solamente desde el lenguaje, sino desde el contexto, ¿no? Que hable su idioma de manera compleja
para poder llegar a ellos y ellas. Y ahí veía pues también otras preguntas ya sobre las partes de por qué la gente no se vacuna, ¿no? Y, o sea, ¿cómo nos vamos a vacunar si nos están diciendo que no sirve, que la gente se muere, que etcétera, etcétera? Entonces, ahí hay una cosa de comunicaciones muy grande que hay pues que seguir trabajando, ¿no? Y sí, creo, bueno, la última ya que veo por aquí es que si la pandemia nos ha cambiado, si los niños se acostumbran a los cambios, Eso. los niños ya están en el cambio, ¿no? Yo veo, yo tengo 2 sobrinas bebés de 1 año y ellas ya están acostumbradas a ver a la gente con mascarilla y sabe cuando uno sonríe con los ojos, ella sabe que uno está sonriendo, o sea, a ese nivel, o otras que recién están entrando al kinder y ya saben que lo normal es tener clases a través de una computadora, ¿no? Y que cuando no quieren hablar ponen mute. Entonces, sí, ya se están acostumbrando, eso ya es la normalidad para ellos y ellas, y esperemos que más bien podamos tener la oportunidad de mostrarles que hay otra normalidad, pero eso no se va a hacer pues si no nos vacunamos todos y hacemos todo lo que tenemos que hacer desde donde estemos. Muy bien, Lorena, muchísimas gracias, como siempre. Estas son charlas que son básicamente para abrir el apetito de la curiosidad de los asistentes, seguramente un poco confirmando de manera positiva lo que decía Lorena. Tenemos siempre un sesgo de buscar los medios, la información y a las personas que de algún modo dialoguen con nuestras creencias, así que si están acá es porque creen ustedes que el cambio es posible, que la comunicación y las ciencias del comportamiento son un instrumento útil para el desarrollo del país. Así que muchas gracias por su asistencia. Tienen acá muchas líneas para seguir explorando. Este artículo que citaba Lorena es un artículo básico de Kahneman y otras cosas que haya ido planteando. Entiendo que las presentaciones luego se van a compartir, así que ahí podrán volver a leer y a seguir, digamos, profundizando, que finalmente la Universidad de Lima está en este proceso de ayudar a la prensa, en este proceso que nunca acaba, que es de aprender para hacer mejor nuestro trabajo, ¿no? Gracias.